Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Aquí me equivoqué, aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar, porque mi Dios jamás me ha abandonado. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre. Vamos a leer por favor en el capítulo 5. Y leemos así, vamos a leer desde los primeros versos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, tal como dice la versión 60. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre ellos, o sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Escucha, iglesia, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Repito, y no participéis en las obras infructuosas, en las obras ineficaces de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Como ya hemos oído,
de acuerdo al tiempo en que vivimos, nos tocó a nosotros vivir, no los días de Noé. No estamos viviendo los días de Sodoma y Gomorra, no estamos viviendo los tiempos aquellos. Tal vez se parecen, fueron profetizados, asimilados, pero no estamos viviendo los días de Moisés, no estamos viviendo los días de Elías, no estamos viviendo los días proféticos ni apostólicos, no estamos viviendo los días de los circos romanos donde eran perseguidos nuestros hermanos, devorados por bestias salvajes, hambrientas, quemados en la hoguera. No estamos en los días de la Reforma. Nos tocó vivir estos tiempos. Este es tu tiempo y este es mi tiempo. Y nos tocó vivir este tiempo y la iglesia tiene que asumir el tiempo que le tocó vivir. Hoy, cuando la democracia liberal en el mundo quiere introducir a nuestras naciones, cuando la democracia liberal quiere meter a este país llamado Chile en la más oscura de las noches, es cuando la iglesia una vez más debe presentar el evangelio con el carácter que el evangelio siempre ha tenido. Lo decía el propio Pablo, que muchos y que el tiempo aquel sería juzgado según su evangelio. Hoy también el mundo contemporáneo en el que nosotros vivimos será juzgado según el carácter del evangelio que nosotros prediquemos. Si le cambiamos el carácter al evangelio hoy, si hoy nos volvemos más tolerantes, si hoy nos volvemos como personas más comprometidas con el mundo, amando al mundo y las cosas que están en el mundo, si hoy no somos capaces de reprender las obras de las tinieblas, entonces este mundo o esta nación o esta ciudad, esta comuna será juzgada por un evangelio que ha titubeado en decir las verdades, en sacar a la luz las cosas ocultas. La luz lo manifiesta todo y se necesita que la iglesia una vez más actúe, opere, accione como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Cuando observamos la palabra profética, ahí en el libro de Apocalipsis, cuando nos dice Juan, escribiendo por orden divina a través del ángel, se le es revelado de que estos reyes en el mundo, refiriéndose al tiempo en que vivimos, tal vez un futuro para el día en que esta palabra apocalíptica se escribió, pero que hoy nosotros somos testigos, estos reyes se han unido porque tienen un mismo propósito, y el propósito es luchar contra el Cordero. Escuche bien, luchar contra el Cordero. ¿Qué es el Cordero para nosotros? Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino el Cordero? ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A quitar el pecado que hay en el mundo. ¿Qué pretenden estos que luchan contra el Cordero? Lo que Cristo quitó, el pecado que quitó. Estos reyes en democracia quieren ahora legalizar el pecado que Cristo quitó. Entonces la iglesia no puede hacer vista gorda ante esto. Nosotros no podemos callar lo que vemos porque la luz lo manifiesta todo. La iglesia debe volver otra vez a ser la luz del mundo. No tan solo a tener un título de que esta es casa de Dios y puerta del cielo, a no a tener un nombre de que vive y estamos muertos. Es tiempo de que una vez más, como la luz del mundo, salga todo lo que está oculto, como ya escuchábamos anteriormente. Estas cosas, por medio de las tinieblas, por medio de aquellos que trabajan encubiertamente, por siglos han venido trabajando. Quieren homosexualizar al mundo, quieren homosexualizar a nuestra nación, quieren y están aquí por hacer decaer y destruir el fundamento principal de una sociedad. Y ese fundamento principal de una sociedad está en una familia. Pero no una familia cualquiera, porque hoy nos quieren decir que es una familia tradicional aquella que está constituida por un hombre y una mujer. Otra familia es la constituida por un hombre con otro hombre. Otra familia es una mujer con otra mujer adoptando niños. Ese es lo que ya están en algunas naciones establecidas, declarando y enseñándolos. No tan solo allá, sino también en algunos colegios de este país llamado Chile. También hay algunos profesores que ya están enseñando que hay distintas clases de familia. No decimos nosotros,
porque Dios estableció una sola familia el día en que creó hombre y mujer. Y escuche bien, el primer hombre no nació, la primera mujer no nació, Dios los creó. Por lo tanto, nadie estaba expectante que nacería, sino realmente Dios formó, constituyó, creó un hombre y una mujer, varón y hembra los creó. Así que no es un asunto de nacimiento, no es un asunto de elección, sino es un asunto de creación. Y aquel que los creó fue Dios. No venimos de la casualidad, no venimos de que dos partículas hayan chocado en un tremendo espacio, el que nosotros conocemos. Las estrellas no chocan las galaxias contra las otras galaxias. ¿Cómo pueden haber chocado dos partículas tan pequeñas, tan insignificantes e invisibles? Si no chocan ni las estrellas que son tan grandes. No somos producto de la casualidad, no somos producto de un impacto, de una explosión. Somos creación de Dios, de un Dios inteligente, poderoso, de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios creó, varón y hembra los creó. Pueden ustedes leer ahí, Jesús les dijo. Fíjense bien, cuando a Jesús le hacen la consulta, le preguntan, Jesús se remonta al principio. Jesucristo no se remontó a la ley, no a los profetas, ni a los filósofos, ni a los pensadores, ni tampoco dio su propia opinión, sino que dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por lo tanto, bien definido, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No dejará a dos padres, no dejará a dos madres, sino dejará a su padre y a su madre. Esto está definido, muy definido, constituido, establecido. No tenemos que establecer nada, solo tenemos que volvernos a la palabra. Cuando Dios le dio la palabra a un Moisés y la recuerda a través de, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, allí cuando se dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y no se está refiriendo a uno en el sentido numérico, sino al Dios que no cambia, al Dios que aparece en cualquiera sea de los tiempos y no cambia, sigue siendo el mismo. Si Dios habló por un Abraham, es el mismo cuando habló a través de un Moisés, a través de un Elías, a través de un David, a través de los profetas, a través de un Cristo, a través de los apóstoles, a través de los reformadores, y hoy también hablará con el mismo carácter, sin haber un cambio, porque Dios sigue siendo uno. ¿Crees tú que Dios es uno? Pregunta ahí en el libro de Santiago. ¿Crees tú que Dios es uno? Si crees, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios que fueron echados a prisiones de oscuridad, ellos saben que Dios es uno en el sentido no numérico, sino en el sentido de que no cambia. Dios los entregó a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Cuando Cristo vino a la tierra, los demonios comenzaron a temblar porque dijeron, nos has venido a atormentar antes de tiempo. Porque aunque hayan pasado miles de años, millones de años, los demonios saben que Dios nos ha cambiado, que Dios no cambia. Y eso se necesita, que la iglesia vuelva a la palabra y que vuelva a ese carácter que tenía el evangelio al principio. De tal manera que el mundo de hoy será juzgado por el evangelio que predicamos. No por el evangelio tolerante, no de predicar a un nuevo Jesús, no para hablar de un nuevo Espíritu Santo y un nuevo evangelio, sino el mismo que se predicó desde los tiempos antiguos, sin cambio alguno. Dios le sigue diciendo a Moisés que la palabra y los mandamientos y las leyes que se le ha dado, las guardarás en tu corazón, las enseñarás a tus hijos, e irás y colocarás los mandamientos en los postes de tu casa. Así le dijo, dando a entender, la palabra estará en tu corazón, la palabra serán los pilares del hogar, los pilares de la familia. No hay otra manera. Allí estarán, en tu corazón, en el oído de tu hijo, en los pilares de una casa, de un hogar, de una familia, dando a entender
que lo único que puede sostener a la familia real es la palabra de Dios, que debemos volvernos a la palabra, que la palabra debe ser lo principal en la vida de las familias. Dios se lo dijo a un Abraham, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y ustedes creen que las familias son bendecidas solamente con que a cada rato digamos Jesús, Jesús, Jesús? No, la palabra. La palabra tiene que volver a la familia. Los dos pilares fundamentales de un hogar es un hombre y una mujer. Oye, hijo mío, dice Proverbio, y habla acerca de la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. No hay más, solo la instrucción de un padre y la dirección de una madre. Allí están los dos postes de este bendito hogar que se ha de formar, y lo cual traerá una familia saludable. La palabra debe estar en los postes de una casa, en los postes de un hogar, de una familia. Y estos son, vuelvo a repetir, es un hombre y una mujer. La palabra. Y allí se fundamenta. Por lo tanto, la palabra estará escrita en las puertas. Es decir, entrar y salir. Leyendo, viendo, oyendo, teniendo la palabra. Nada más entra al hogar, nada más entra a la familia que la palabra. ¿Escuchas, iglesia? Pastores, es la palabra, en los postes, en las puertas. Y si la puerta está allí y es la palabra, luego Cristo viene y dice: yo soy la puerta. Oh, amado, la palabra es la puerta, y esa palabra debe estar en nosotros. Tus hijos, tú eres el modelo. Vamos, escucha, madre, tú eres el modelo para tu hija. Padre, tú eres el modelo para tu hijo, y nadie más puede cambiarte aquello. Tú eres responsable, somos responsables de que nuestros hijos sigan viéndonos a nosotros como modelo, sigan escuchando a nosotros la bendita palabra de Dios. Los modelos no son los profesores. Damos gracias que existan colegios, damos gracias que existan lugares donde se enseñan, pero allí no pueden enseñar este modelo moral, este modelo de santidad. Nadie más tiene ese poder y esa autoridad, y esta autoridad está en la palabra, y la palabra debe estar morando en tu vida. Por eso hemos leído aquí Efesios. La razón, porque aquí nos está diciendo que las obras de las tinieblas tienen que ser reprendidas. Que nosotros ya debemos delante escuchábamos, y qué bueno que se dijera así la palabra, y se hable acerca de la mugre, de la cochinada, del pecado, se mencione de tal manera que lo entendamos clarito. Pero esas cochinadas, esa mugre, está también metido en los hogares evangélicos, a través de la internet, a través de la televisión, y de pronto somos compatibles, y la gente está muy liviana, el evangelio está muy liviano. Por eso que no tenemos esos resultados. Un día en 1996 fue el día en que Dios me habló acerca de este norte y nos decía lo que sucedería en el norte. Y cuando nos habló acerca de este norte, nos decía lo que ocurriría desde el sur del Perú y el norte de Chile, producto de que han danzado a Moloch, producto que están lejos de lo que es la presencia de Dios. ¿Cómo se convertirán estas regiones? Con el conocimiento, no, me decía el Espíritu, sino con presencia de Dios. Hace falta presencia. Y lo que trae la presencia es cuando un hombre es compatible con la palabra, cuando se hace uno con la palabra. Por eso al principio dice el maestro: no fue así. ¿No habéis leído que el que los hizo varón y hembra los hizo? Y luego dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino una sola carne. Cuando se fusionan, cuando vuelven a ser uno, como en la creación, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7, los formó y los formó separados. Pero en capítulo 1, versículo 27, no los forma, sino que los crea, y no separados, varón y hembra los creó. Y por eso el hombre deja padre y madre para unirse a su mujer. Y cuando estos ya no son más dos, sino uno solo, se forma una familia. Pero cuando estos siguen manteniéndose dos, no se forma una familia.
Cuando todo está separado, cuando el hombre y la mujer están separados, a pesar de estar casados a través de un documento del civil, a pesar de estar casados tal vez a través de una ceremonia religiosa y siguen siendo dos, la familia no va a ser estable. La palabra y el espíritu son dos pilares para todos nosotros, los pilares de la iglesia, los pilares de la sociedad, los pilares de una familia. Pero cuando esto los separamos, puro espíritu no está bien fundamentado el que ha creído. Cuando alguien cree que es pura palabra, doctrina, conocimiento, separado del espíritu, no hay un buen fundamento. Pero cuando estos dos están juntos, cuando se fusionan, entonces hay una iglesia bien fundamentada. El verbo fue hecho carne, pero sin embargo fue lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Me ha ungido el Señor, dice Jesucristo. No estuvo separado del Espíritu. Fue por obra del Espíritu. La palabra fue por obra del Espíritu. Así también la iglesia. Así también el matrimonio. No hemos estado exentos de la destrucción matrimonial dentro de las iglesias evangélicas. Los ministros en su ceremonia han puesto la bendición, pero a los 5 años, matrimonios deshechos a pesar de haber pertenecido a una congregación y haber estado bajo esa ceremonia religiosa. ¿Eso es por qué? Por estar apartado de la palabra. Esto no se trata, amados y amadas, de solamente congregarse. Esto es tener vida propia, haber nacido de verdad, haber nacido de agua y del Espíritu, donde en realidad tengamos una vida propia en relación con Dios y no en relación a una religión, no en relación a ceremonia, sino en relación con el Espíritu y la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la palabra. Y cuando la iglesia está fundamentada en la palabra, conocerá las obras de las tinieblas y las reprenderá. Pero hoy día no son reprendidas las obras de las tinieblas, sino en realidad hay tolerancia. Y el mundo debe conocernos como tal. Debe saber que estos son los que trastornan al mundo, y así será. Estos tienen un mismo propósito para luchar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque no es tan solo el Cordero, sino el Señor de señores y Rey de reyes. Pero mira, los que están con Él son los llamados, elegidos y fieles. Estas 3 características en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, cuando estas 3 cosas están en la vida de una persona, estos son los que están con el Cordero. Hoy quieren legalizar el pecado que Cristo quitó. El diablo sabe que el pecado fue quitado. El diablo sabe que no tiene autoridad para poder volver el pecado a la vida nuestra. El diablo sabe que no tiene autoridad alguna sobre la iglesia y que nada puede hacer contra la sangre de Cristo. Pero el diablo, que ya está destruido, el imperio de la muerte está destruido y que no tiene armas en que confiar, le queda una posibilidad de hacer estragos en la sociedad. ¿Y cuál es? Usar a la humanidad. La humanidad que aún todavía no está condenada, la humanidad que aún todavía no ha llegado a juicio. Entonces está usando a este mundo, el cual lo tiene bajo su poder. El mundo entero está bajo el maligno para influenciar y engañar, y está usando a la sociedad y está usando los medios. Queríamos libertad, el hombre quería libertad. ¿Por qué? Porque vino la dictadura de los imperios. Luego vinieron la dictadura de las religiones. La religión católica, que fue una dictadura sobre las sociedades y los reinos, haciéndose estragos, abusos por montones, matando a montones de gente, millones de personas, por no creer como ellos. Y entonces la humanidad siguió gritando ansias de libertad. Luego vinieron otras dictaduras, hasta que un día llegó la democracia. Y hoy la democracia es la dictadura de que tenemos que soportarlo todo. Pero no es así. No al aborto, no al matrimonio homosexual, no a la marihuana, no a la identidad de género. Te menciono esto último: identidad de género. Escucha, mamita y papito. ¿Qué es lo que es la identidad de género? La identidad de género es que cada ciudadano en este país, haya nacido hombre o haya nacido mujer, desde los 12, 13 años, posiblemente más adelante,
ellos van a tener la facultad de elegir si quieren ser hombre o quieren ser mujer. Escucha, papito, mamita, tú sabes lo que es tu hija, tú sabes qué es lo que es tu hijo. Sin embargo, en esta democracia liberal están legislando para que cada hombre, cada ciudadano elija su sexo, su género. Nosotros sabemos bien que la Escritura, el que definió los géneros fue Dios. Él definió los géneros de cada árbol, según su género, dice. No que el árbol eligió ser un género. Tampoco nosotros elegimos. Dios creó, por eso no nacimos. Al principio fuimos creados. ¿Sí? Así que por lo tanto, esta identidad de género va a ser un caos en la familia chilena. Algunos están solamente pendientes de no al aborto, están pendientes de no al matrimonio homosexual, pero ¿y la identidad de género? Para que un muchacho y una muchacha, siendo hombre, porque eso le van a enseñar en los colegios, escucha bien, en un colegio un profesor y una profesora le va a enseñar, mira, oye niño, tú naciste varón, pero ahora tú puedes decidir, está en ti decidir si quieres ser varón, porque puedes ser mujer. Pero para que el niño llegue a esa circunstancia, primero a los 5 años, de 5 a 8 años, alguien los va a manosear, alguien los va a confundir, alguien los va a violar. Y ese niño, al quedar confundido, luego hará uso de su derecho de escoger ser hombre o ser mujer. En esa sociedad vamos a vivir pronto. Escucha, en esa sociedad vamos a vivir pronto. ¿Quién soportará el tiempo que viene? ¿Quién va a poder vivir parado y basado en las Escrituras? Antiguamente eran los postes y allí se escribía la palabra. Hoy la palabra ya no quiere estar en los postes. La palabra ahora quiere estar en el varón y en la varona. El hogar, la familia, fundamentada en estos dos pilares. Escucha bien. Antes los pactos se hacían delante de piedras y las piedras se colocaban para dar testimonio que se hizo un pacto. Pero hoy día Dios ya no quiere que levantemos piedra. Tú y yo somos piedras vivas. El testimonio ahora está en nosotros. El pacto fue hecho con nosotros. Antes, en los días de salir de Egipto, la sangre fue puesta en los dinteles de las casas. Ahora la sangre ya no es puesta en el dintel de una casa, sino la sangre está puesta en tu vida, en mi vida, en nuestros corazones. Por lo tanto, la sangre en un dintel no dejó entrar al heridor, no permitió que entrara la muerte. Hoy también, si la sangre está en nosotros, la cultura de la muerte no entrará en la familia de los hijos de Dios. No al aborto, no a la cultura de la muerte, no a estos asesinatos. Cuando oímos de noticias de los sicarios, hombres contratados para matar a otros, y que ellos cuando van y sacan su arma y disparan al individuo señalado, ellos le dicen, no es nada personal, lo matan por negocio, es parte del negocio. Luego le pagan al sicario y está hecho el trabajo. Los sicarios de hoy están en la universidad. Los sicarios de este tiempo están estudiando en nuestras universidades. Allí están estudiando los futuros médicos que, aprobándose el aborto, serán los sicarios del tiempo moderno, donde no tendrán conciencia de que están destruyendo una vida, porque ellos creen que la vida es cuando un niño nace. Y te digo que la vida no comienza cuando se nace. La vida no comienza cuando se es un feto. La vida no comienza cuando se sucede la concepción. La vida comienza en la palabra, cuando Dios dijo, multiplíquense. La vida está basada en la palabra. Mi embrión vieron tus ojos. Leen ahí, mi embrión vieron tus ojos. La vida comenzó mucho antes. Y anhelábamos ver, anhelábamos como embrión
se vieron los ojos de Dios, pero anhelaban verlo. ¿Por qué? Porque antes de ser embrión era la palabra, y estábamos en la palabra, y todo fue hecho por medio de la palabra. Y si la palabra dijo multiplíquense, entonces tú entraste en la lista, y en la lista de Dios, en el libro de la vida, y esperábamos el día de nacer, y hemos nacido, y aquí estamos, y ahora como personas nacidas, crecidas, damos testimonio, amado, de que la cultura de la muerte que quieren esto emplear no sucederá, porque hoy en este tiempo seguimos diciendo: Cristo vive y hay poder en su sangre. Las obras de las tinieblas tienen que ser reprendidas. Son obras infructuosas, ineficaces. La obra que tú haces es eficaz, es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene poder. La palabra tiene poder. Sí. Cuando esta democracia liberal, esta democracia que nació producto de todas las dictaduras existentes, el hombre quería ser libre. Nadie le mostró la libertad y ansiaban libertad. Y un día nace la democracia y nació con fines preciosos. Se formaron agrupaciones a través del tiempo, partidos políticos que defendieron muchas causas, que defendieron los valores de la familia, los fundamentos de la familia. Hoy día el comunismo ya no defiende la familia. Hoy día el socialismo ya no defiende la familia. Ya las entidades políticas que en un tiempo sirvieron a la causa, hoy día están totalmente apartados porque nunca conocieron al Dios del cielo. No encontramos que es aberrante. No podemos condenar a los partidos políticos porque no tenían la luz, no tenían quien les guiara. Pero cuando la iglesia pierde el camino, cuando la iglesia pierde el norte, cuando la iglesia se desvía, cuando la iglesia no sigue en el camino, cuando la iglesia se aparta de la huella, cuando la iglesia deja de pisar allí la pisada de Cristo, cuando la iglesia en realidad se aparta, separado de Cristo, nada podéis hacer. Iglesia, mira, en los días de Adán, de un costado herido de este hombre, Dios formó una mujer. Esa mujer tenía que estar al costado del hombre de quien nació. Pero esta, apartándose del costado de Adán, se fue por la curiosidad hasta comer de lo prohibido. Así también tú, iglesia, nosotros hemos nacido del costado traspasado en el Calvario, cuando Cristo murió y brotó agua y sangre. De allí nació la iglesia. Tú le perteneces a Cristo. Nosotros somos la Eva de un Cristo, el postrer Adán. Y la iglesia, si se separa de Cristo, entonces también va a sucumbir. Pero si la iglesia se vuelve al costado de Jesús, si la iglesia se vuelve a Cristo, entonces le aseguro que nada acontecerá. Porque la roca que bajó a las partes más bajas y profundas, las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Y por lo tanto la iglesia fue fundamentada en aquel que murió y resucitó de entre los muertos. A través de los tiempos nos han dicho que a la iglesia se le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y no fue así, porque la iglesia nunca fue a las partes más bajas. La roca fue la que fue a la parte más baja, y la roca ha resucitado, y la roca es el fundamento de esta iglesia. Separado de mí, nada podéis hacer. Aquí el apóstol Pablo nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. A veces predicamos solamente despertar y pensamos que la iglesia debe despertar, que el hombre de Dios debe despertar. No basta con despertar, hay que levantarse de entre los muertos. No basta con despertar. Los que despiertan opinan, los que despiertan hablan de lejos. Los que despiertan no tienen acción ni obra. Los que despiertan siguen viendo televisión. Los que despiertan siguen involucrados en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero el que se levanta, ese tiene el poder de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. No basta con despertar, hay que levantarse. Dios nunca te alumbrará a través de Cristo si tú no te eres capaz de levantarte. Pero no quieren levantarse. Despertaron. Hay un evangélico en un hogar donde antes no había un cristiano.
creyente. Hay un evangélico en el colegio. Hay un evangélico en los partidos políticos. Hay un evangélico en el deporte. Hay un evangélico en distintas áreas. Pero no quieren levantarse. No basta con despertar. Despertamos y hablamos y opinamos. Despertamos y tenemos televisión evangélica. Despertamos y tenemos programas radiales. Despertamos y tenemos oficinas de pastores. Despertamos y tenemos colegios evangélicos. Despertamos y tenemos universidad evangélica. Pero si no nos levantamos, de nada servirá ese canal de televisión, ese programa radial. De nada servirá el colegio evangélico. De nada servirá la universidad evangélica. Tenemos que levantarnos. Tenemos que definirnos. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¡A su nombre! No basta con despertar. Tenemos que levantar. El que se levanta, ese es el que destruye y vuelve a edificar. Sí. No basta con despertar. Hay que levantarse. Pero no quieren separarse. No quieren dejar la antigua vida. No quieren que muera el viejo hombre. No quieren sacar ese árbol arraigado. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice que tienes el poder? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría a ese sicomoro: desarráigate y vete al mar. Nunca nadie desarraigó un árbol. Hasta el día de hoy no ha habido un milagro de que alguien haya desarraigado un árbol natural. Entonces, ¿qué quiere decir? Sicomoro es una higuera egipcia. ¿Te acuerdas de los hebreos cuando salieron de Egipto? Y como ellos no podían sacar de su corazón lo que tenían en Egipto, lo que fueron en Egipto, lo que se creó en Egipto, todo lo que tenían en Egipto, y que en Egipto era todo bueno, porque no sacaban, no desarraigaban. Así también Cristo dijo que teníamos que perdonar 7 veces, que teníamos que ir por medio de la reconciliación, el amor. Y entonces cuando ellos, los discípulos, se vieron dificultades, aumentanos la fe, porque se dieron cuenta que no era fácil perdonar. Y entonces Él dijo: es problema del sicomoro que está aquí dentro, hay que desarraigarlo. Y a ti se te dio el poder, pero no queremos desarraigarlo, porque nos gustó despertar. Nos gustó despertar y no levantarnos del lugar donde dormíamos. No basta con despertar. Es tiempo de levantarse. Habacuc, en los momentos dificultosos, en los momentos en que la invasión ya venía, Israel caería bajo el poderío de otro ejército traído por Dios. Y entonces Habacuc lo único que pudo decir fue, después de haber oído la palabra terrible, la profecía de Dios, dijo: aviva tu obra. Hoy, cuando el desafío tuyo, escucha, hombre de Dios, aquí basta con uno solo que crea. Porque el que cree, Dios hará que por medio de él corra la palabra y ésta sea glorificada. Pero escúchame, volvámonos por completo a la palabra. Desarraiguemos, quitemos, reprendamos. No basta con despertar, sino que hay que levantarse, hay que accionar, hay que moverse, y Dios avivará. A pesar de todo lo que viene, algunos están conformados con que esto tiene que cumplirse. El matrimonio homosexual viene, y viene un gran tsunami, no el tsunami del mar este que ustedes conocen, este tsunami de corrupción sobre esta nación. Pero tenemos esta esperanza escrita aquí arriba, aquí atrás mío en las alturas. Escucha bien: Chile para Cristo. Chile para Cristo. La democracia liberal quiere meter a Chile en la más oscura de las noches, pero aún se oye la palabra profética: Chile para Cristo. Y es el avivamiento que queremos. Oh Dios, si tú hablaste, se cumplirá. Si Dios habló, se cumplirá. Pedimos a Dios que las oraciones de los viejos que predicaron en este país, cuando estaba prohibido, cuando lo apedreaban, aquellos que fueron enterrados como anónimos,
en cementerios clandestinos porque la Iglesia Católica no permitía que los evangélicos fueran sepultados en los cementerios católicos porque a ellos les pertenecía. Estos tenían que ser enterrados en los basureros, como el caso de Santiago en el Cerro Santa Lucía, que era un basurero en aquellos días. Nuestros hermanos, tus hermanos, los que fueron antes que ti, tus padres evangélicos, ellos fueron sepultados allí. Ellos predicaron a pesar de la prohibición, a pesar de ser marginados, a pesar de la discriminación. Allí hay un monolito en el Santa Lucía que dice: los expatriados del cielo y de la tierra, porque así nos despedían a nosotros los herejes que no merecíamos el cielo, ni tampoco merecíamos vivir en la tierra. Por lo tanto, solo había un lugar para los herejes evangélicos y era el infierno. Pero esas oraciones de esos viejos, escucha bien, la rogativa de ellos: tú eres el resultado, pastor, pastor, tú eres el resultado de la oración de esos viejos que pintaron canas predicando el evangelio. Oh Dios, unimos nuestras oraciones a aquellos que murieron con la esperanza con que algún día Chile sería para Cristo. Si hoy hubiera un Gedeón esforzado y valiente, si hoy hubiera un Elías que diga: más son los que están con nosotros que los que están con ellos, si hoy hubiera un Elías que sepa discernir que Dios no está en el viento, en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado, si hoy hubiera un Moisés que hace que el pueblo mire al ejército: pueblo de Dios, mirad ese ejército, nunca más los volveréis a ver. Un hombre que se atreva a meter la vara y a abrir el río o el mar rojo para hacer cruzar a un pueblo al otro lado, para que estos se olviden por siempre de un Egipto. Así también, hombres de Dios, que hagan que la membresía se olviden del mundo. Que no te quede otra cosa que, a pesar que tienes tiempo para volver, sueñes con esa patria que tal vez va a demorar miles de años en venir, pero camina con esperanza. Tenemos el ejemplo de los pueblos judíos, 2000 años de esperanza, hasta que se fundó nuevamente el pueblo de Israel. Y hoy ahí están, no como expansionistas ni conquistadores, sino reclamando tan solo la tierra que les pertenece. Hoy vemos a esa nación que nadie ha podido destruirla porque está sustentada en la palabra. Lo mismo tú, iglesia, si aún somos, a pesar que no tenemos a los pentecostales que comenzaron esta obra, a pesar que no están los viejos y aún todavía estamos, es porque estamos sustentados en la palabra. Tú estás sustentado en la palabra. Deja que la palabra siga sustentando tu familia, siga sustentando tu hogar. Estos pilares maravillosos de la palabra y del Espíritu. Este hombre que tiene la instrucción y la mujer que tiene la dirección. Escucha bien. El arco. Tú conoces el arco. Un arco para lanzar flechas. Lo rígido representa al hombre. Allí está lo rígido, la fuerza, la instrucción. La mujer es aquella que tensa, que coloca la flecha en el arco y tensa y da dirección para dónde va a lanzar la flecha. El arco es el hombre del hogar, el padre de familia que da la instrucción y la mujer la que da dirección. ¿Quieres a tu hijo en el infierno o quieres a tu hijo en el cielo? La mujer es la que da dirección. El hombre da la instrucción, pero la mujer es la que da dirección. Por eso la mujer debe saber estar siempre delante de Dios. Cuando el varón no está en casa, la varona tiene que estar delante de Dios. Estar delante de Dios no es murmurando, no diciéndole a los hijos: ¿viste? Ese es tu papá. Todavía no llega. Mira tu papá. Seguro está conversando, seguro se quedó con el pastor. No, delante de Dios. Y delante de Dios no se murmura. Tienes que ser como una Sara. ¿Te acuerdas que Abraham la dejó en la tienda de otro? ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? ¿Dónde estaba Sara? Con el faraón. Después, con el otro rey. 2 veces
Abraham dijo, di que eres mi hermana. Y el otro se la llevó, la metió en su tienda. ¿Y cómo estaba Abraham? Tranquilo. Ella se sujetó. Eso no quiere decir que vas a hacer lo mismo. Tú no eres Abraham. Pero ninguno pudo tocarla, porque ella supo estar delante de Dios y sujeta la voz de su marido. Padre, tú das la instrucción. Madre, tú das la dirección. Por eso Proverbio dice que ¿quién es la que pasa vergüenza cuando los hijos se portan mal? La madre, porque son de acuerdo a la dirección que una madre le dio. Si un hijo en ausencia del padre quiere hacer algo, la madre debe recordar la voz del padre, la voz de la cabeza en el hogar. Pero mi papá no me ve, mamá dame permiso. Si mi papá no llega, va a estar 2 días fuera, mamá dame permiso. No, tu padre dijo que no. Pero mamá, mi papá no nos ve, ¿para qué vas a ver? No, ¿acaso dudas de la voz de tu padre? Oh, qué precioso sería si la familia nuevamente deja entrar la palabra, deja que la palabra entre y conviértete tú en el instructor y tu mujer en la que da dirección, porque este mundo va cayendo, como lo dice la palabra profética en Isaías. En Isaías, en el capítulo 24, en el versículo 3 dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Escucha y grábate esta palabra de Isaías capítulo 24, versículo 3 al versículo 5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, enfermaron las grandes potencias. Ellos se enfermaron y quieren que nosotros seamos como ellos. La ONU se introduce y se entromete en lo nuestro, y la ONU exige al gobierno chileno que apruebe el aborto bajo 2 cláusulas, una por violación y por malformación. ¿Quién eres tú, ONU? ¿Quién eres tú? Si te paras como un monte delante de Dios, Dios te hará llanura. Sigamos los principios divinos. No oigamos a las otras naciones. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no viene de Estados Unidos, no viene de Europa. Nuestro socorro no viene de la ONU, de la OEA, de ninguna organización mundial. Nuestro socorro viene del Dios eterno que creó los cielos y la tierra. ¡Su nombre! Sigue diciendo la palabra. Le invito a Oseas capítulo 4. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Escucha, el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dios contiende con los moradores de la tierra, y la iglesia tiene que volverse al principio de la palabra. Volvámonos a la palabra. Volvámonos plenamente a Dios. No seamos sin conocimiento, conozcamos a Dios y sepamos que Dios no quiere la muerte del impío. Sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la iglesia tiene que actuar y accionar de una manera anticipada antes que se den todas estas cosas. Se viene esta ola de corrupción a nuestra nación, pero la iglesia
no podrás callar en los tiempos. Y si tú callas, aún hay piedras que Dios levantará, y son piedras vivas que saldrán de donde tú no te imaginas. Se convertirá un homosexual y tendrá más autoridad para hablar de santidad que todos nosotros. Se levantará un drogadicto y este será el evangelista para muchos otros que están atados. Porque no será el show de los evangelistas en los últimos tiempos, sino que tendremos el carácter de aquel que se conmovió por la multitud y le dio de comer y multiplicó los panes y los peces. Se conmovió el Hijo de Dios y resucitó al único hijo que tenía la viuda. Y se conmovió el Señor y resucitó a Lázaro. Oh, Dios avivará su obra en los últimos tiempos. Somos el resultado de los viejos que partieron, y nuestras oraciones deberán ser unidas a las de ellos. Y Dios se acordará de este país, y Dios se recordará que dijo Chile para Cristo, y nosotros le recordaremos. Dile al Señor: Señor, solo he sido capaz de despertar, pero necesito levantarme. Te juzgue como te juzgue el mundo, te tienes que levantar y te alumbrará Cristo. Cristo no alumbra a los que despiertan. Despiertan para leer, despiertan para mirar la tele, despiertan para todo eso. Y ahora no, si ahora son evangélicos televidentes. Antes era un mundano televidente y ahora cambió de una novela pecaminosa a una novela más sobria. Hoy día, la diversidad. No vigilan a sus niños, no vigilan a sus hijos. Están viendo de pronto Madagascar, por poner un ejemplo de un monos animados, Madagascar, donde una hipopótamo está enamorada de una jirafa. La diversidad. Y ustedes no se dan cuenta. Y ustedes ven monito animado. Pero a los niños le están diciendo que la diversidad se puede. Que se puede mezclar las especies. Que se puede hacer un trueque. Que se puede hacer un cambio, una transformación inmoral. La inmoralidad ha visitado al mundo. Pero esto no quiere decir que Chile será para el infierno. Todavía te puedes levantar. ¿Cuántos quieren levantarse? ¿Cuántos quieren? Más que despertar, yo me quiero levantar. Sí. Y como dijo un día un amigo nuestro, que si Dios te da un mensaje, y si no tienes tribuna, y tal vez usted, más de alguno de ustedes que tiene una palabra y no está aquí en esta tribuna, yo te digo que no anheles estos púlpitos. Estos púlpitos van a tener que desaparecer. Sí, ya nunca más púlpitos, sino como un Juan el Bautista en el mismo río Jordán. Allí llegarán a creerte, a escucharte y terminarán en el bautismo sin púlpito. Sí, nunca más la iglesia encerrada. Volvámonos a la palabra. Vuélvete a la palabra. Y termino diciendo lo mismo que dije casi al principio. La democracia liberal conduce a este país a la más oscura de las noches. Pero tú entonces, la palabra te levantará para que vuelvas a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Luz para alumbrar hacia los que están afuera y la sal para conservar lo tuyo, tu familia y la iglesia. Tú eres sal. Y si tú eres la sal, tu familia no se va a corromper. Si tú eres la luz, alumbrarás a los que están en tinieblas. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y gracias por su atención. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo.